Vamos a recibir al ingeniero Fernando Matos, presidente del Instituto Nacional de Carnes. En estas últimas horas, la comuna de Beijing declaró que el producto importado, el alimento importado, es seguro. Vamos a hablar de este tema con el presidente de INAC. Fernando, ¿qué información manejan en este momento con respecto a la situación de China y sobre todo profundizar en esta declaración de las últimas horas allí en China? Buenos días. Buenos días, Martín. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, efectivamente, durante el fin de semana recibimos alguna noticia proveniente de nuestra misión diplomática allí y de alguna manera trajo un poco más de tranquilidad respecto a las medidas de control que dispuso el gobierno chino y de alguna manera con la manifestación luego de miles de análisis que fueron realizados en los puertos de China por personal del servicio de aduanas, determinando que no ha habido constatación o presencia de COVID-19 en las miles de muestras que fueron tomadas. Se habla en torno de casi 70.000 muestras que fueron realizadas, de productos frescos, refrigerados, productos cárnicos, lácteos, granos, semillas, frutas y flores. Y evidentemente esto habla que la disposición del gobierno en dar una señal clara de control, pero al mismo tiempo de constatar de que vía alimentos no hay mayor riesgo en cuanto a la transmisión del virus, extremo que nosotros entendíamos que era el que debió haberse aplicado desde un principio. Quiere decir que según lo poco que se sabe del comportamiento de este virus, no hay condiciones de que puedan transmitirse o significar un riesgo el hecho de que en la superficie, en las cajas o en los envoltorios pueda transmitirse un virus con capacidad de contagio, básicamente por la extensión del viaje, la duración en muchos días, casi 50 o 60 días entre producción y que llegue a destino. Quiere decir, es prácticamente imposible que pueda haber un patógeno con condiciones de infectabilidad que pueda llegar en un sistema de conservación a refrigeración o en congelamiento, como se pueda decir, pero claramente al ser un elemento desconocido y frente al foco generado en el mercado de Shifangji en Beijing, hubo una reacción fuerte por parte de las autoridades, con todo derecho de hacerlo, en función del riesgo que significaría una reinfección que aparentemente estaría controlada. Claro, presidente, sin dudas esta es una muy buena noticia. A nivel de INAC, en base a los reportes que reciben de la Embajada de Uruguay en China, los controles que se comenzaron a realizar en la semana pasada, ¿se siguen haciendo luego de esta comunicación o se dejaron de hacer? Depende del puerto, aparentemente hay algún control todavía remanente, pero aquel temor inicial que existía en cuanto a lo que podrían ser demoras excesivas, eso no se está registrando, aparentemente tiende a la normalización, básicamente cuando se interpreta que esa vía de contagio no es una vía posible, y frente a miles de muestras que fueron tomadas y que dieron resultado negativo, da la impresión que trajo tranquilidad a lo que es el control de ingreso a China y evidentemente un menor costo para las industrias. De todas maneras, creo que lo más importante, Martín, es desvirtuar la posibilidad que a través de los alimentos se pueda transmitir. Si bien debemos esperar el resultado de la investigación epidemiológica que estamos esperando con gran expectativa de parte de las autoridades chinas para traer luz a este episodio y poder sacar conclusiones hacia el futuro, nos da la impresión, por lo que hemos consultado especialistas en epidemiología, que este foco de infección en el mercado de productos frescos seguramente fue a través de la transmisión entre humanos,
y no a través de la transmisión en alimentos. Y eso es un tema muy importante, Martín, que se clarifique, que quede bien digamos, aclarado, en el sentido de que no puede ponerse bajo sospecha a los alimentos, fundamentalmente provenientes de países donde los niveles de infección son bajos, pues estaríamos a partir de ahí bajo sospecha todos y estaríamos generando una psicosis más allá de la que puede generarse. Entonces, por un lado, el hecho de que se reconozca que a través de los alimentos no se transmite la enfermedad es una medida positiva y favorable, sin perjuicio de que ya hubo un efecto claro en afloje de la tendencia en los precios en el mercado chino, que ya se venía registrando en las últimas semanas, pero que terminó acentuándose luego de este episodio. Es decir, detrás del tema de la epidemiología también hay un negocio, hay un interés comercial, y no ha sido favorable para nuestros países exportadores todo este episodio ocurrido. Claro, ya vamos a profundizar un poquito en ese aspecto. Antes de pasar al tema del mercado, presidente de INAC, en la semana pasada se realizaron 2 auditorías a 2 frigoríficos aquí en nuestro país, BPU y Oferán, frigorífico La Trinidad, que fue comunicada 24 horas antes en el contexto de esta situación, o sea, de manera también aleatoria, no porque existiera algún tipo de sospecha de que algo esté ocurriendo en estas empresas, o al menos por lo menos fue lo que no se manejó así, al menos la información. La consulta es la siguiente. ¿Tienen información si las autoridades chinas aquí en Uruguay van a seguir con este tipo de auditorías? No tenemos noticia, Martín. Fue dentro de un paquete de medidas reactivas al episodio de Beijing. Se solicitaron, como tú dijiste, con pocas horas de antelación, estas 2 plantas indicadas, una que fue propuesta por los servicios ganaderos, que fue el caso de BPU, y otra que fue solicitada por los propios servicios de la aduana de China, una vez que esta empresa se venía postulando como posible habilitada hacia ese mercado. Así que, en función de que los trámites y los documentos ya habían sido enviados, ya hacía bastante tiempo, esa fue una planta elegida específicamente por las autoridades de China, pero no tenemos noticias que haya más inspecciones, sin perjuicio de que nos han solicitado en forma genérica el envío de un documento por parte de las plantas y organizaciones que estamos exportando o involucradas en la exportación a China, en el sentido de declarar que estamos tomando todas las medidas precautorias y preventivas a efectos de evitar la contaminación de los productos, cosa que el Uruguay lo viene haciendo desde un principio, una vez que lo primero que se quiso realizar fue medidas para preservar la salud de los trabajadores en la industria y de los propios las propias personas que allí tienen su actividad, y por lo tanto esas medidas, más allá de lo que ha tomado el país en términos generales a la población, se tomaron medidas extraordinarias dentro de la industria, sin que se haya registrado ningún caso hasta el momento. Presidente, hoy hay junta de INAC, se habló la semana pasada de 2.000 contenedores aproximadamente que están en viajes próximos a salir o en puertos chinos por ser desaduanizados, unos 200 millones de dólares aproximadamente. También se habló de un tema, de una preocupación por una renegociación, o bueno, por ahí quizás más puntual, alguna cancelación de negocios. Si uno recuerda lo que pasó en enero, el tema China que pegó y costó unos 60 millones de dólares, de acuerdo a cifras que estimó el propio INAC. Esta situación, si bien ahora aparece esta luz y este escenario más positivo, digamos, ¿está presente el tema de la renegociación o cancelación de negocios, estimar pérdidas que puede ocasionar esto, o se descartan las pérdidas a partir de lo que fue también tan corto el tiempo del insuceso que se dio? No te podría afirmar con certidumbre, Martín, porque esto fue un comentario realizado por los propios exportadores uruguayos. Son planteos que se han manifestado en la Junta. Seguramente hoy tendremos alguna novedad adicional, pero por comentarios sí existen algunos replanteos
y evidentemente de algún importador ha habido algún tipo de corrimiento o cancelamiento de algún contrato o negocio, porque claramente lo que hubo en la zona de Beijing fue un retiro importante del consumidor en cuanto a la demanda. Restaurantes que estaban volviendo prácticamente a la normalidad se quedaron sin clientes, y es lógico que exista una movida tan fuerte. Imaginémonos que solamente en Beijing hubo más de casi 3 millones de habitantes en determinadas comunas alrededor de este mercado que estuvieron en cuarentena, y por lo tanto son poblaciones muy importantes y un efecto psicológico y de alta sensibilidad que esperemos que se revierta rápidamente generando normalidad. Ya sabemos que los productos frescos volvieron a las góndolas de Beijing, ya apuntamos a una cierta normalidad, y si queda encapsulado este episodio desde el punto de vista de la epidemiología, más de 100 casos que fueron reportados en Beijing, si quedan contenidos en ese sector, evidentemente la tendencia sería de un mayor control y que la situación vuelva a la normalidad. De todas maneras, Martín, da la impresión que vamos a tener que convivir por un tiempo con estos episodios de reintroducción. Lo hemos visto y escuchado en distintas situaciones. Veamos o sigamos el caso de Nueva Zelanda, que había pocos días atrás declarado como país libre de COVID. Sin embargo, hubo una reintroducción a través de una falla en los controles, y es muy difícil de tener un seguimiento de todas las personas. Lo mismo que nos ha ocurrido en el departamento de 33, puede volver a ocurrir en cualquier otra parte del mundo, y claramente estamos frente a una situación donde la reintroducción del virus se pueda dar en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que hasta que no tengamos un pasaje del efecto de mayor virulencia de este virus en el planeta, tengamos una vacuna, lastimosamente, Martín, vamos a tener que estar con estos vaivenes, y todas las medidas que se toman, que son restrictivas al consumo y al movimiento de las personas, afectan el consumo y afectan la demanda, y hacen con que el mercado no termine de afirmarse aún en aquellos lugares donde parecía que la recuperación ya estaba establecida. Ingeniero Fernando Matos, presidente del Instituto Nacional de Carne, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Martín.